Bueno, vamos a comenzar nosotros, después cuando vayan llegando el resto de los compañeros, que se vayan acoplando a la clase. Bien, la clase anterior yo les había mostrado, así un poquito por encima, cómo hacer un vectorizado de una foto. Cuando había hecho el ejercicio del iPad con relleno de malla, habíamos vectorizado, les había mostrado cómo vectorizar lo que es la manzanita. Entonces, en este caso, en la sección del Classroom, dentro de la clase 7, se van a encontrar con una carpeta que dice vectorizar. Van a tener 3 archivos distintos. Los archivos son pesados. Más que nada yo se los voy a estar mostrando y después ustedes los pueden ir mirando. Porque los archivos pesan, por ejemplo, este pesa 92 megas, este 39 y bueno, este es el más chiquito que pesa 8 megas, ¿sí? Entonces son bastante pesaditos. Si quieren los pueden ir descargando, así ya los tienen. Entonces acá voy a abrir el archivo que es vectorizar. El objetivo de vectorizar una foto es más que nada para poder agilizar las tareas. Supongamos que el día de mañana les mandan una fotito y le dicen, mira, yo quiero hacer un estampado, ya sea para una remera, o quiero armar un logo para mi empresa, ¿sí? Ya sea una página o donde lo quiera. En el caso del logo, muchas veces nos dan alguna foto de ejemplo. Entonces, puede ocurrir que la imagen que nos manda tenga poca calidad o buena calidad, entonces en vez de redibujarlo, tenemos la posibilidad de hacer un calco de imagen. Lo que consiste el calco es en agarrar la imagen que está en mapa de bits y vectorizarla, pasarla a vectores. Si yo, por ejemplo, agarro la foto y me acerco, vemos que acá tiene todos los píxeles. Y al momento de vectorizarla, cuando yo me acerque, en este caso la imagen está basada en vectores. Es como si yo hubiera ido con la herramienta pluma y lo hubiera armado todo completito. Las ventajas que tenemos, en el caso que sea un vector, es que esta imagen la podemos agrandar y escalar sin que se pierda ningún tipo de calidad. Además también podemos cambiar lo que serían los tonos de colores. En este caso, si yo por ejemplo no tengo conocimientos en Photoshop, que es el único programa que en este caso me permitiría poder cambiarlo de color, la única forma que tendría para poder asignarle un color distinto que no sea el azul sería vectorizándolo. Entonces de esta manera, una vez que se vectoriza, después esta foto la podemos, esta imagen, este dibujo, le podemos cambiar los tonos de color e incluso también corregir algunas partes. A esto le voy a agregar un fondo. Tuki, ahí está. Ahora sí. Mira. Cuando nosotros tenemos la imagen, por defecto, acá está el botoncito que dice calco de imagen. Cuando nosotros lo presionamos, Illustrator automáticamente elige una de estas opciones que hay en la lista y hace el calco. Muchas veces el resultado que nos da no es el esperado, pues termina calcando después cualquier cosa. En este caso se eligió la opción de logotipo en blanco y negro, que es una que da bastante bien, es muy similar al diseño original, es bastante fiel. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que se hace el calco, en este caso no me separa, no me elimina lo que es el fondo blanco. Entonces, sí o sí, una vez que terminamos de calcarlo, tenemos que ir al botón llamado expandir. Eso lo que hace es como que separa las opciones de lo que es relleno y borde. Una vez que se expande la figura, si yo por ejemplo le hago un clic, vemos que
sigue estando todo seleccionado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es desagrupar los objetos. Para poder desagrupar, yo puedo ir al menú Objeto y elegir la opción Desagrupar. O puedo hacer clic derecho sobre la foto y acá directamente desagruparlo. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando yo lo desagrupo, sigue estando todo seleccionado. Entonces tienen que recordar de hacer un clic afuera para que se desmarque todo y después un clic adentro y ahí recién lo podemos suprimir. En este caso, lo que se hace al calcar, fíjense que si yo por ejemplo lo voy sacando, todas estas partes, ¿sí?, están individuales, es como que se van recortando entre ellas. Y acá también voy a sacarle estos pedacitos. Y ahí ya lo tenemos. Yo puedo ir tranquilamente después con la herramienta de selección directa, puedo hacer un clic en un punto y lo puedo seguir modificando. Lo mismo si veo demasiados nodos, con la herramienta de pluma puedo seguir añadiendo más nodos o eliminándolos. Si hay alguna curva que no me gusta, también la puedo editar, ¿sí? Es como si lo hubiera dibujado todo con pluma. Entonces puedo, por ejemplo, con convertir punto de ancla y seguir modificando las curvas. No solamente eso, sino que además podemos cambiarle también el color. En vez de usar el color negro, puedo asignarle un color distinto. Vamos a cambiar la paleta de colores. Un detalle. Ahí está. Ahora selecciono. Voy a muestras. Le asigno primero un color cualquiera. Y ahí lo traslado y lo cambio. Los que son así de dos tonos de colores, en este caso es blanco y azul, blanco puede ser el fondo, pero serían dos tonos de color. Estos serían los más sencillos de calcar, porque no tienen demasiado detalle. Después tenemos otros logos que representan muchos más detalles, como por ejemplo en el caso de esta foto, que tiene como una textura de relieve. Si yo lo veo de lejos, acá tengo por un lado lo que es foto de baja calidad, de baja fidelidad, perdón, y foto de alta fidelidad. Que de todas las opciones que había, son las que me muestran un resultado más nítido. A simple vista, de lejos, la foto de alta fidelidad es la que conserva más detalles similares a los que se encuentran acá. Pues si yo me acerco en algunas secciones, vemos que hay algunas partes medias rugosas, que también las tenemos en la foto de alta fidelidad. Hola, Ticha. Hello. Entonces acá, en la foto de alta fidelidad, vemos que tiene... Cerrado, perdón, hola. No problema, no problema. En la foto de alta fidelidad tenemos ahí esas marquitas, tal cual como tenemos acá, ¿sí?, en esta sección. En cambio, en la foto de baja fidelidad vemos que esas manchitas que aparecen acá no se conservan, sino que es un color totalmente sólido. Ahora bien, hay un problema con las fotos de alta fidelidad, porque no siempre es la mejor opción. De lejos, a simple vista se ve bien, pero si yo ahora me acerco, y me acerco cada vez más, podemos ver que lo que hizo Illustrator fue tratar de capturar hasta el más mínimo detalle de toda la foto. Y esas manchas que aparecían en la foto original, también me las trajo. Entonces, si yo quisiera hacer una edición en este dibujo, vamos a hacerlo, vamos a expandirlo. Hello, ¿cómo vais?
Esto siempre tarda un chiquitín, depende de la calidad y el tamaño de la foto. Entonces acá lo acabo de expandir. Fíjense la cantidad de puntos que hay. Obviamente son mucho más colores que en el diseño anterior. Esto por un lado, vamos a desagruparlo. Listo, ya está desagrupado. Entonces, si yo quisiera hacer la modificación de esta partecita, fíjense que solamente me marca esta sección. ¿Sí? Entonces, esto es mucho más complicado de editar, por no decir prácticamente imposible. Fíjense la cantidad de pedacitos que hay del logo. Voy a hacer lo mismo acá, en este diseño. Voy a expandirlo. Acá fue un poco más rápido. Si bien hay mucha cantidad de puntos, pero no se compara a la cantidad que hay acá. La mayor parte de los nodos se encuentran en el fondo, porque en el fondo sí hay distintas tonalidades de color. Entonces cada una de estas partes es como una manchita. Pero si se fijan, acá en la cara del lobo no hay tanta mezcla de puntos. ¿Sí? Fíjense que es un poquito más sólido, más sencillo. Vamos a desagruparlo. Entonces yo puedo tranquilamente seleccionar esta sección y fíjense cómo lo marcó todo completo. En comparación de esta, donde tenemos, yo no puedo agarrar esta sección completa porque está todo hecho como manchitas. Entonces no siempre la foto de alta fidelidad es la opción adecuada. Obviamente ustedes tienen que ir probando a ver qué opción es la que les resulta a ustedes más cómoda. No es que siempre va a ser foto baja fidelidad, siempre va a ser alta fidelidad, ¿sí? O sea, ustedes tienen que ir más o menos probando y no se olviden de hacer zoom y alejarse. Acá lo mismo, tenemos solamente algunos detalles, ¿sí? Acá se eligió la opción de foto de alta fidelidad, pero no hubo tanto problema. ¿Por qué? Porque en este caso los rellenos no tienen relleno degradado, no hay manchitas, son rellenos sólidos. Entonces es mucho más sencillo poder trabajarlo. Entonces yo acá lo voy a expandir. Y lo puedo desagrupar. Entonces yo puedo ir seleccionando cada una de las partes, siempre los fondos yo los puedo ir eliminando. Y me queda directamente el logo. Para que yo lo pueda trabajar, pueda cambiarle los tonos de color. Puedo elegir. Y se puede ir editando. Lo mismo en este diseño. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas fotos que se encuentran acá? Todos estos diseños ya son dibujos, entonces es más sencillo que al momento de calcarlo conseguir un buen resultado. ¿Qué pasa si en vez de tener una foto, o sea, un dibujo, tenemos la foto de un objeto? Voy a ir a la carpetita. Voy a cerrar este. Y acá tengo la opción para poder vectorizar una foto. En este caso tenemos todas estas opciones que se encuentran acá, son las opciones que se encuentran dentro de esta lista. Entonces, por defecto, vemos que Illustrator eligió o coloca el logotipo en blanco y negro. Tenemos distintos diseños, cada uno me devuelve un resultado diferente, y fíjense en el caso de los últimos, dibujo técnico, gráfico de líneas, silueta, prácticamente lo que me devuelve es nada, ¿sí? Son algunas manchas nada más. Los más parecidos desde lejos es donde tenemos las opciones de foto de alta y baja fidelidad, y después tenemos la opción de 16 colores, ¿sí? Que es la cantidad de colores que se van a utilizar de la paleta nada más.
Ahora bien, un detalle. Si yo, por ejemplo, me acerco, voy a posicionarme acá, de lejos parecía que se veía bastante bien pasable, pero al momento de hacer zoom vemos que se ve bastante borroso. O sea, por más que de lejos se vea bien, me acerco un poquito para poder verlo mejor y no se llega a apreciar tantos detalles. No solamente hay que tener en cuenta la opción que vamos a utilizar al momento de calcar, sino que además la foto original influye mucho en el resultado que vamos a obtener. Si yo me acerco, ya la foto original está toda pixelada. Apenas se pueden leer los textos. Acá dice Select, Start. La letra V está totalmente distorsionada, hasta parece un 8. Lo mismo la A. Y si me acerco un poquitito más, peor todavía. Ahí podemos ver los píxeles. Entonces, si la imagen original ya de por sí tiene pésima calidad, el resultado a la hora de calcar va a ser peor todavía. Esta misma foto yo la tengo en alta calidad. Entonces, si yo me acerco acá, podemos ver que se ve muchísimo mejor el resultado. Esta es una foto de alta fidelidad. Esta es una foto de baja fidelidad. En el caso del fondo, ¿sí? Intentó separar más o menos los colores. Y si comparo este con este que tengo acá, fíjense que acá apenas los textos prácticamente se perdieron. Y acá los vemos bastante bien. Con algunos detalles, pero queda bastante bonito. Y si yo voy a la foto original, ahí podemos ver que está hermosa, en HD. Entonces, como les comentaba antes, lo que es la calidad de la foto influye mucho para poder hacer el calco. Ahora bien, acá yo tengo las dos fotos. Esta foto, que es la que tenía baja calidad, si yo me voy a la sección de detalles, vemos que tiene 480 píxeles por 678. Es muy baja. Y después la siguiente tiene una calidad de 1400. O sea, fíjense el tamaño de esta foto. ¿Qué pasa si me mandan una imagen de pésima calidad y en este caso, bueno, es un joystick de Family, lo vamos a poder encontrar en Google sin ningún problema, pero ya si es una foto sacada con el celular de algún otro objeto, quizás es un poco más complejo intentar encontrar la misma foto en alta calidad, pero se puede probar. Para poder buscar las imágenes, esta misma foto en otros tamaños, lo que se hace es lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá tengo Google Chrome, se arrastra la foto con el botón principal, lo arrastramos hasta el navegador y lo arrojamos acá dentro del buscador. Automáticamente se abre una pestaña solamente para esa foto. Luego hacemos clic derecho y hay una opción que dice buscar imagen en Google. Entonces Google lo que hace es busca esta misma foto o similar dentro del buscador. Y acá hay una opción que dice buscar esta imagen en otros tamaños. Yo puedo especificarle que me muestre solamente las imágenes grandes o le puedo indicar todos los tamaños. En este caso encontró solamente 3 fotitos. Si yo hago un clic en la imagen, al acercarme, en la parte inferior me aparecen las dimensiones que tiene la foto. Esta mide de 860. Me fijo en la siguiente, son 600. Y fíjense cómo la primera siempre va a ser el tamaño más grande y me va mostrando hacia la derecha y hacia abajo las fotos más pequeñitas. En este caso, esta foto, este tamaño es el doble de que tenía antes. Pero igual voy a hacer clic derecho en esta foto y voy a volver a buscar, o sea, voy a hacer una segunda vista. Pero en esta ocasión basada en esa foto de 800 píxeles. Fíjense que acá tenemos más opciones que antes. Antes teníamos solo todos los tamaños y la opción de grande.
Ahora tenemos todos los tamaños, pequeño, mediano y grande. Significa que tiene mucha más cantidad de opciones. Al momento de ingresar, vemos toda la cantidad de miniaturas que aparecen. Y la primera tiene 1400 píxeles por 1980. A medida que voy pasando, este por ejemplo de 1200 va bajando lo que es el tamaño. Es 600. Y ya después las últimas son las más pequeñas. Entonces en algún momento tenemos que hacer el calco de algún logotipo, ya sea porque alguien nos pide para poder armarlo, ya sea por un estampado o para lo que se requiera, y la foto que nos dan está media pixelada, podemos hacer el intento de buscarlo en Google, a ver si podemos hallar esa misma foto. A veces lo encontramos, otras veces lamentablemente no se puede. Y ya cuando no se puede calcar, ahí lo que se tiene que hacer es redibujarlo y tienen que usar la herramienta pluma. O sea, tienen que armarlo más o menos de cero, dentro de lo que se puede. Como lo habíamos visto la vez pasada, estas opciones de vectorizado, así como demasiado rápido, entonces por eso les subí los archivos para que lo puedan ver un poquito más en detalle. Lo que sí, tengan cuidado cuando están probando, porque en el proceso, por ejemplo, en el caso de alta calidad, cuanto más grande es el archivo, o sea, cuanto más calidad tiene, más tiempo va a tardar en hacer el calco. Eso por un lado. Supongamos, esta es foto de alta fidelidad, entonces va a tardar bastante tiempo en hacer el calco. Y ni que hablar si lo tenemos que expandir. Al momento de expandirlo, va a tratar de hacer una separación de toda la información. Entonces tengan mucho cuidado cuando están practicando, tengan en cuenta de ir guardando el documento para que el programa no se les cuelgue. Si lo quieren probar, les recomiendo que trabajen un poquito con fotos medianas. Si la computadora no tiene mucha memoria RAM, entonces, para que lo vayan viendo. Bueno, eso por un lado. Los archivos yo se los dejo para que los puedan ver y los puedan trabajar. Pero en la clase de hoy en realidad nosotros vamos a estar trabajando con las herramientas de texto dentro de Illustrator. Ese sería el tema principal. Igualmente hay un ejercicio de textos donde van a tener que vectorizar una imagen. Hello, ¿cómo va Max? Hola, profe. Bien, en Illustrator, acá tenemos la herramienta de texto. Voy a mantener presionado y voy a expandir un poquito acá para tenerlo más a mano. Tenemos distintas opciones: herramienta de texto, texto de área, texto trazado, y después estas mismas opciones que se encuentran acá se repiten, pero con la palabra vertical al costadito. Texto vertical, texto de área vertical, texto vertical en trazado. La herramienta de texto, si yo por ejemplo hago un solo clic, ahí estoy creando un texto de título, ya sea si tenemos que armar un título o un subtítulo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner texto de ejemplo. Esta clase de texto nosotros le podemos cambiar el tamaño, ya sea expandiéndolo desde la esquina, podemos también deformarlo. Si yo quiero mantener la proporción, mantenemos siempre presionada la tecla Shift. Después, en la parte superior, tenemos la sección de carácter, donde podemos elegir la fuente, o sea, el tipo de letra que va a tener. La fuente siempre va a depender del tipo de letra que tengan ustedes instalada en la computadora. Igualmente pueden descargar más fuentes. A medida que se va desplazando, yo por ejemplo para poder ver los cambios tengo que hacer un clic en una de las fuentes para poder visualizarlo. Cosa que en la versión 2000, las últimas versiones de Illustrator, no es necesario, porque vas pasando por las fuentes y automáticamente me va mostrando el resultado.
Entonces, tenemos acá la lista de fuente. La segunda lista son los estilos del texto. Si va a estar en cursiva, si va a estar en negrita, o si va a estar en negrita cursiva. Tenemos bold y el bold italic. Después al costado también tenemos las opciones del tamaño. Esto sería el texto común. Después, si yo con esta misma herramienta puedo crear un texto de párrafo, mantenemos presionado y sin soltar, automáticamente genero un recuadro. Y acá puedo colocar un texto. Acá yo seguí escribiendo. Y si, por ejemplo, yo estiro, este era el texto de título. Si yo lo estiro, me permitía cambiar el tamaño. Por el contrario, los que son los textos de párrafo, al momento de cambiar el tamaño, solamente me cambian las dimensiones de la caja. Si yo quisiera cambiar el tamaño de mi texto, ahí sí o sí dependo de la lista que se encuentra acá. Entonces, un texto de... y un texto de título. Bien. Voy a hacerlo más chiquito. Hay un icono que les va a aparecer siempre cuando están trabajando más que nada con textos de párrafo, que es este pequeño cuadrito que se encuentra acá, que está en rojo. Cuando está en rojo, significa que tengo información dentro de la caja que no se está visualizando correctamente. Entonces, en este caso yo tendría que o bien expandirlo hacia abajo o expandirlo hacia el costado como para tener más espacio. El texto se va distribuyendo a lo largo de la caja y se va adaptando directamente. En las versiones más actuales de Illustrator, automáticamente, por un lado, nos genera un texto por defecto, que es el texto de lorem ipsum, que igualmente se puede editar. Por ejemplo, vamos a poner... Bien, acá, si yo lo achico, igual que antes, nos sigue apareciendo este pequeño recuadrito rojo. Pero si yo lo comparo con esta versión de Illustrator, hay un par de liñitas que se encuentran en la versión 2021, que en la versión CS6 no los tenemos. Entonces, este pequeño botoncito que se encuentra acá, lo que me va a permitir es que al momento de hacerle doble clic, la caja se va a expandir. Depende del tamaño que necesite. Si yo, por ejemplo, tengo la caja ahí pequeñita, en vez de ir acá y estirarlo, automáticamente le hacemos doble clic e Illustrator estira y expande la caja por nosotros. Después, este pequeño botoncito que se encuentra hacia la derecha, lo que me va a permitir es convertir, o sea, transformar este texto de párrafo en un texto de título. Si yo le hago doble clic, esto lo voy a copiar. Acá me dice, haga doble clic para convertirlo en un texto de título. Entonces, acá, fíjense que esto ya es un texto de título, porque me permite modificar y escalar, cosa que los textos de párrafo no me lo permiten, solamente cambia la dimensión de mi caja. Y acá, de vuelta, acá me dice que haga doble clic para convertir en texto de área.
Entonces yo puedo hacer doble clic y vuelvo a tener nuevamente mi caja de texto, ¿sí? Pues muchas veces ocurría que cuando uno estaba trabajando, de repente empezaba a escribir y te podías llegar a equivocar. Y en vez de escribir un... me fijo. A ver si me llegó correctamente. ¿Lo mandaste al correo o al Classroom? Pues si mandaste al correo no me llegó nada. Perfecto, sí. Entonces en el Classroom llega seguro. Bien. Entonces, dentro de las versiones más actuales, ¿sí? Acá agregaron más herramientas que nos van a facilitar un montón de cositas. Después, volviendo acá, la versión CS6. Tenemos por un lado nuestro texto de título y tenemos nuestro texto de párrafo. De la parte superior tenemos otro panel que es las opciones de párrafo. Desde acá donde podemos cambiar las alineaciones. En el caso de los textos de título, mucha diferencia no vamos a encontrar cambiando las alineaciones. La única diferencia es si prestamos atención acá en este punto, que sería el punto que se toma como referencia para ubicar los textos. Si yo cambio la alineación y lo pongo al centro, vemos que ese punto pasó al medio. Y si lo paso a la derecha, vemos que el punto pasó a la derecha. Pero en sí no afecta mucho. En cambio, cuando estamos trabajando con un texto de párrafo, al modificarlo podemos visualizar mejor las diferencias que hay entre uno y otro. Estas últimas 4 opciones, que son las herramientas de justificado, lo que permiten es alinear los textos tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho. Entonces, si yo hago un clic acá, vemos cómo el texto se expande. Después, la última opción, acá también tenemos justificados, ¿sí? Donde podemos alinearlos tanto al medio como a la derecha. Y la última opción es una justificación forzada, que en este caso lo que hace es agarrar al texto y lo estira que quede de tal forma alineado tanto a la izquierda como a la derecha. Este sería el tipo de justificación que se utiliza mucho en algunas revistas o en los diarios. A mí personalmente, particularmente, no me gusta mucho, pero es lo que se usa. Después tenemos otras opciones. Si yo no quiero andar a cada rato expandiendo estos paneles, desde el menú Ventana, en la sección de texto, los podemos encontrar. Acá tenemos el de carácter y acá tenemos el de párrafo. Dentro de las opciones de párrafo también tenemos las conocidas sangrías, que nos permiten separar los textos de los márgenes. Por un lado tenemos sangría izquierda, sangría derecha y sangría de primera línea. Tanto la sangría izquierda como derecha despega el texto del margen. En este caso lo va a estar despegando del margen izquierdo y del otro lo va a estar despegando del margen derecho. Entonces le crea como un pequeño borde. Por el contrario, la sangría de primera línea solamente va a ser un espacio al inicio de nuestro párrafo. En este caso, hace un espacio al inicio que se encuentra ahí. Si yo, por ejemplo, tengo 2 párrafos, voy a copiar esta información. Una vez que llegue acá, presiono Enter para hacer un punto y aparte. Entonces, de esta manera tengo 2 párrafos. Al momento de aumentarlo, me cambia, ¿sí? Me hace una separación al inicio de cada uno de los párrafos, ¿sí? Ese es un detalle a tener en cuenta. Este tipo de sangría solamente afecta a los inicios de cada bloque de párrafo. Después, por el otro lado, tenemos lo que son los espaciados. Un espacio antes del texto y un espaciado después del texto. Voy a volver a agregar otra más.
Y voy a sacarle la sangría. Así queda completo. Estas flechitas se pueden o colocar los valores manualmente o desplazarnos con las flechitas. ¿Sí? Eso depende de cada uno. Si uno quiere indicarle un valor específico, puede escribir acá, por ejemplo 15, aprieta Enter y automáticamente ya se ve el cambio. Lo mismo acá. Si yo por ejemplo pongo 10, ahí lo tenemos. Después acá, estas son las opciones de párrafo, que son más o menos, si son de trabajar con Word, es exactamente lo mismo. En la pestaña de carácter también vamos a encontrar las mismas opciones que teníamos acá en la parte superior. Acá está un poco más resumido, porque teníamos solamente fuente, estilo y tamaño, y acá tenemos algunos otros detalles. Tenemos bueno, este es el tamaño de letra. Después acá está el interlineado. Por un lado teníamos el espacio entre los bloques de párrafo. Por el otro lado, el interlineado es la separación entre los renglones. Si yo veo que cada una de las líneas está demasiado separada, desde acá yo lo puedo ir cambiando. Entonces, puedo aumentarle el valor o puedo disminuirle. ¿Sí? Entonces, al momento de disminuirlo, queda un poquito más junto, más aplastado. Por otro lado, también tenemos las opciones para poder estirarlo, que esto lo que hace es deformar un poco el texto. Vamos a ponerle ahí 200%, entonces ahí vemos cómo se estira. Que es más o menos lo que nosotros también podíamos conseguir, si yo agarro el texto de título y lo estiro, consigo el mismo efecto. Pero en el caso de párrafo, sí o sí, si yo quiero hacer un efecto de estiramiento, tengo que utilizar las opciones para poder escalarlo. En este caso lo estiró, lo expandió hacia arriba, pero también podemos expandirlo hacia los costados, ¿sí? Para poder deformarlo. Estas dos herramientas que se encuentran acá, tenemos por un lado lo que es el kerning y el tracking. Voy a escribir otro texto acá. Ambas herramientas nos permiten trabajar con la separación entre cada uno de los caracteres que se encuentran acá. Por un lado, lo que es el tracking cambia la separación de todo el bloque de texto en general. Voy a ponerle acá -100. En cambio, lo que es el kerning, lo que hace es, trabaja pero de manera individual sobre algunos caracteres. Si yo, por ejemplo, tengo seleccionada la palabra, acá yo desplegaba la lista y me aparecían todas estas opciones. En cambio, cuando yo lo despliego, lo que es los valores me aparecen deshabilitados. Y si yo quiero modificar, utilizando las pequeñas flechitas, me aparece este cartel de opciones, donde me dice para modificar el espacio entre múltiples caracteres, utilice la opción del tracking. Entonces acá el tracking me amontonó todas las palabras. Sí, dime. Una pregunta. Yo ayer intenté como calcar una imagen para ir practicando sobre lo del dibujo con el mouse, porque o sea, no sé dibujar con mouse, y yo me metí a propósito para ver cómo se hacían las cosas, porque también mi mamá está trabajando de algo para hacer los folletos, pero también un poco como para divertirme yo y hacer dibujos como en virtual. Y estaba viendo y hice, o sea, puse un dibujo en el Illustrator Sí. y lo difuminé, creo que al 60%. Y había hecho otra capa para trabajar en esa capa, calcando, entre comillas, el dibujo de la foto que había puesto atrás. Había cerrando la que yo había puesto en la foto. Y me aparecía el lapicito con el signo de que no se podía trabajar en esa. ¿Por qué? O sea, no la había creado así como la creé, quise hacerlo y los otros estaban cerrados. ¿Cómo puedo hacer para que no me aparezca eso? ¿Te parecía como un signo de prohibido o algo así? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que la capa en la que estabas trabajando estaba bloqueada? No creo, porque yo cuando la había hecho ya la capa, la hice y ahí empecé a trabajar. Me fijé la otra y me había aparecido y no
estaba cerrada, así que cerré esa y me puse a trabajar en la otra y no me dejaba. Eso Sí, había hecho eso. porque, por ejemplo, si yo agarro el lápiz, la pluma o cualquier herramienta, Había intentado yo. bien, bien, en este caso no me deja hacer nada. Y si agarro, por ejemplo, la herramienta de pluma, fíjate, me aparece como un signito de prohibido. Siempre me aparecía. El tema es que yo tengo, está bien, tengo las dos capas, capa 1 y capa 2, pero la que está activada es la capa 1. Yo sí o sí tengo que hacer un clic en la capa 2 para indicarle al Illustrator quiero trabajar ahí. Y ahí sí me va a dejar trabajar. Ah, está, ok. A ver si... Gracias, profe. No, de nada. Ah, bloqueé la capa. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, teníamos que el tracking me permite amontonar, ¿sí? Como juntar cada uno de los caracteres. Pero acá, por ejemplo, la W y la A siguen separadas. Si yo continúo y pongo, por ejemplo, un valor más alto, voy a mandar ahí un 200, ahí recién la W y la A se están juntando, pero las otras pobrecitas me quedaron ahí todas amontonadas. Entonces, para eso se utiliza lo que es la opción del kerning. Pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo tengo que ir con la herramienta de texto y hacer un clic entre los caracteres que quiero juntar. Una vez que yo hice un clic y tenemos ahí el cursor titilando, ahí puedo empezar a modificar los valores del kernel. Y si yo despliego la lista ya me aparece todo habilitado. Si yo, por ejemplo, le pongo acá en 0, ahí ya le hace más separación. Si le pongo menos 100, ahí se juntan. Voy a poner, a ver si me deja, menos 300. Se me fue la mano. Menos 200 y ahí ya tenemos el texto un poco más juntito. Entonces, si yo tengo que, de alguna manera, separar o acercar cada uno de los caracteres, ahí tenemos que utilizar el kernel. Si quiero ir en detalle, uno por uno, decir, bueno, a ver, por ejemplo, acá la L y la M están muy superpuestas, entonces yo quiero separarlas un poquito. Entonces hago un clic y voy directamente con el kernel y lo modifico. En cambio, si yo necesito cambiar y amontonar o juntar todos los caracteres en general, así en grupo, entonces primero uso la opción del tracking. Esa es más que nada la diferencia entre lo que es el tracking y el kernel. Las dos trabajan con el espacio entre caracteres, pero el tracking trabaja en grupo y el kernel individualmente por cada una de las letritas. Después tenemos algunos otros efectos, como por ejemplo, si de repente escribí el texto en minúscula y tenía que estar todo en mayúscula, entonces yo lo puedo cambiar, le puedo hacer una transformación. Entonces se puede ir variando. Estas opciones, fíjense que se activan, quedan activadas y se pueden desactivar. Lo que sí, se pueden transformar en mayúsculas, pero creo que no se puede transformar en minúsculas. Así que si escribieron en mayúscula, lamentablemente quedó en mayúscula. Bien, eso por un lado, las opciones del texto. Tanto las opciones del texto como las opciones de párrafo. ¿Alguna duda con lo que es la parte de los textos? No, Very good. es muy parecido a Core, a Photoshop, todo. Exacto, son todos más o menos iguales. Sobre todo Photoshop e Illustrator, que Sí, son importante. primos hermanos. Bien, entonces, esto que está acá es solamente trabajándolo con lo que es la herramienta de texto común. Con una sola herramienta hacemos textos de título y de párrafo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un trazo? Vamos a hacer un clic. Y tengo, por ejemplo, acá esta línea. Yo quisiera que mi texto siga todo este recorrido. Entonces, para eso utilizaríamos, dentro de las opciones, texto en trazado. Es más, incluso el dibujito me muestra que esta herramienta me va a permitir diseñar el texto.
Yo estoy acá afuera, aparece el icono del texto con una pequeña línea a modo de curva. Cuando yo me acerco al trazo, fíjense que acá me remarca lo que es el trazo, voy a hacerle un clic ahí. Y acá vamos a poder escribir. Vamos a poner texto de ejemplo. En este caso, como está la alineación justificada, trata de que recorra todo el diseño, que vaya desde el punto en que yo lo coloqué hasta el final. Acá lo cambié a alineación izquierda y acá le puedo cambiar de vuelta lo que es el tracking. Se lo voy a dejar en 0 como estaba antes. Entonces acá tenemos directamente el texto para poder modificarlo. Hacemos un clic y se puede seguir escribiendo. Por defecto, en este caso, lo que es la línea que se usó para el recorrido automáticamente desapareció. Pero si yo, por ejemplo, le hago un clic, voy con la herramienta de selección directa y puedo seguir editándolo. Si yo, por ejemplo, lo muevo, el texto también se va adaptando a esta línea. Igualmente siempre podemos, fíjense en este caso, estoy con la herramienta mover y hago un clic y acá ya tengo mi objeto seleccionado. Y aparecen unos pequeños dibujitos, un cuadradito acá y un cuadradito en este lado. Entonces, e incluso cuando yo me posiciono aparece como una pequeña, no sé si se llega a ver, es como una pequeña línea con una flechita. Desde acá yo puedo cambiar y decirle al texto, bueno, donde dice clic ya no lo quiero en esa ubicación, lo quiero en una ubicación distinta, lo quiero desplazar. Entonces yo puedo desplazarlo a lo largo del recorrido para indicarle bien en qué posición lo quiero. Ya sea un texto en un trazo o también un texto dentro de un objeto. Yo acá, por ejemplo, voy a hacer la estrella. Elijo, en este caso, vamos a tener la herramienta de texto de área. Y acá directamente dentro del trazo, bueno, voy a darle al relleno. Ahora sí. Hacemos un clic dentro de la figura y acá ya me permite escribir y me toma como referencia la estrella. Vamos a poner. Lo que es la adaptación del texto va a depender mucho de el tamaño que va a tener nuestra letra. Si por ejemplo tenemos una letra un poco más pequeñita, ¿sí? Fíjense que el texto al ser más chiquitito se adapta mejor dentro de la figura. Igualmente también podemos continuar haciendo algunas modificaciones dentro de lo que es el interlineado, acá en carácter, para que quede un poco más amontonado. Entonces, cuanto más pequeñito es el texto, entonces queda mucho mejor para poder adaptarse dentro de cada uno de los objetos. Entonces, las tres primeras opciones nos permiten trabajar con el texto de manera horizontal. Después, las últimas tres hacen exactamente lo mismo, pero trabaja de manera vertical, donde hacemos un clic y tenemos texto. Y acá lo tenemos, que se encuentra vertical. Lo mismo para el trazo.
Y eso voy a modificar un poquito para que entre. Ahí estaría. Entonces, este está bueno. Me gustó bastante más que este. Nunca lo usé, pero se pueden hacer varios efectos. Entonces acá tenemos todas las opciones para trabajar con los textos. Ahora bien, vamos a pasar a los ejercicios donde tenemos texto número 1. Es muy sencillo, solamente traer el texto, no hace falta que lo escriban. Acá tenemos ya el texto copiado para que lo puedan trabajar acá adentro. Tenemos lo que es el formato, las distintas marcas, que las fotos también las tenemos acá, ya se las dejé dentro del Classroom. Después más abajo tenemos una foto y el texto. En el caso de la foto, si yo abro la otra imagen, aquí, fíjense que no es del mismo tamaño, es un poco más, está como cortada. Fíjense que en este caso la foto está cortadita. Tenemos dos opciones que ahora las vamos a ver. Podemos o superponer, decir, bueno, creamos por encima de la foto un rectángulo negro como para tapar y hacer como que está cortando la imagen, o hacerle también una máscara de recorte. Están las dos opciones. Entonces lo que voy a hacer es, lo vamos a ir diseñando, ¿sí? Lo vamos a ir haciéndolo todos juntitos, así que quiero que descarguen de la clase 7 la carpeta que contiene el ejercicio 1 con textos. Una vez que los descargan, me avisan y comenzamos a armarlo. Ya los descargué. Perfecto. Oh, qué aplicada. Vamos a estar trabajando con capas también, así que desplieguen. Aquí. Desde el menú ventana, Me desplieguen las capitas. tendría que poner al día con todo esto, pero conociendo mi internet, bastante mal. Don't worry, hay tiempo. No se olviden, chicos, los que comenzaron el miércoles pasado, que mañana tenemos el intensivo de Illustrator. De 18:30 a 21 horas. Esperemos adelantar bastante. La foto terminada, si quieren, la pueden traer a Illustrator. Para poder traer una foto hay dos formas distintas. Desde el menú archivo, colocar, pueden buscar la foto y traerla. Esa es una opción. Si no, la otra opción es agarran la foto y la arrastran directamente a Illustrator. Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien, en el caso del texto, voy a hacer una capa nueva, porque después el resto se los voy a dejar para que lo armen ustedes. Los textos tenemos acá, está dividido en 4 columnas. Y lo que voy a hacer es que queden también justificadas, la alineación justificada para que se vea un poco más prolijo. A mi gusto queda un poco más prolijo justificado. Entonces voy a ir con la herramienta de texto y voy a dibujar un recuadro. Una vez que ya tengo el recuadro, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar la carpetita, el archivo evolución de las marcas. Está en un bloc de notas, así que pueden ir al menú edición, seleccionar todo y lo pueden copiar y pegar. Ahí copiamos y acá lo vamos a pegar. En este caso, al hacer clic derecho no me da la opción para poder pegarlo. Tengo que ir al menú edición, pegar o usar el atajo de teclado control V corta. No tenemos
nombre de la fuente, ni un tamaño específico, así que podemos ponerle la fuente que queramos. Voy a cambiar la fuente. Acá vamos a ponerle justificado. Y como estuve jugando con el interlineado, me quedó todo. Recuerden que si les aparece este cuadradito rojo, significa que les falta más texto abajo. Pero tengan en cuenta que arriba necesitan colocar las fotos y abajo también va a haber otra foto, así que vamos a ir cambiando el tamaño. ¿En qué tamaño más o menos? Porque lo puse en 11 y me sigue faltando. A ver. Bien. Y lo pondría en un tamaño de 10. Más o menos. Sí, en un tamaño de 10 estaría. Depende del tipo de letra, se va a ver un poco. Por eso también influye el tipo de fuente. No es lo mismo una fuente Arial que una Times New Roman o una fuente Calibri. Pero no me daba cuenta que tenía una que tenía muchos detalles. A veces pasa. Una vez que ya está el texto, lo que vamos a hacer es, hay un menú llamado texto, desde el cual, al desplegarlo, también tenemos las opciones de fuente, las fuentes que usamos recientemente, porque muchas veces ocurre que elegimos un tipo de letra, vamos probando, y después no me acuerdo y digo, uy, me gustó la fuente que elegí hace 3 fuentes atrás, entonces desde acá tenemos esas fuentes. Y hay una opción que dice opciones de texto de área. Esto funciona solamente para los textos de área, o sea, los textos de párrafo. Y desde acá hay una sección que dice columnas, donde podemos dividir nuestro texto en 3 partes. Entonces ahí colocamos OK y ya tenemos el texto dividido en 3 partecitas. Esta es una opción. Ahora bien, cada una de estas columnas nos muestra información correspondiente a la marca del logo que se encuentra arriba. Al haberlo dividido en 3 columnas, lo que hizo Illustrator fue más o menos decir, bueno, a ver, depende del tamaño que tenemos en el recuadro, lo dividió en 3 partes. Pero el hecho de que esté dividido ahí en 3 partes no significa que la información que está en cada una corresponde al texto que se encuentra acá. Entonces yo puedo ir cambiando lo que es el tamaño. Fíjense que si yo, por ejemplo, lo voy agrandando, lo voy achicando, la información se va distribuyendo ahí en cada uno de los textos. O también puedo posicionarme acá y cuando llego a un punto puedo ir con la herramienta de texto y apretar Enter. Entonces, de esa manera también el texto se va pasando hacia el otro cuadro. El problema de utilizar la división de 3 columnas cuando tenemos textos distintos en cada columna es que yo estaría haciéndolo todo a ojo y tardaría un montón. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar mi cajita de texto y acá lo que voy a hacer es verificar la información de cada una de las columnas. Tengo un problema con mi mouse. Voy a terminar comprándome otro. Entonces acá tenemos un Reebok. Tararana. Voy a hacer un espacio. Acá en 1920 tengo Adidas. En 1948 acá tenemos Puma. Y después el Just Do It. ¿Dónde estamos? Acá está el Just Do It. Listo. Entonces esta sería la información para Nike.
Voy a agarrar todo, lo voy a copiar y lo voy a pasar nuevamente a mi cajita. Voy a hacer una caja de este tamaño, angosta nada más. Si ustedes lo tienen en el tamaño grande, lo único que van a hacer es achicarlo un poquito. Entonces hasta acá sería la información correspondiente para la primera columna. Obviamente me remarca todo en rojo y me aparece este pequeño iconito que me dice, mira, tenés más, hay más información dentro del texto, tenés que agrandar o la letra o agrandar el tamaño del recuadro. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí estaría, más o menos. Ahí lo dejo en 10. Bien, así como están, voy a hacer un clic acá en este pequeño icono. Me hizo un doble clic, a ver si me deja un solo clic. Y al momento de separar el cursor, fíjense cómo cambió el icono. Y aparece una flechita, donde si yo mantengo presionado voy a estar creando otro cuadro de texto. Entonces de esa manera lo que está haciendo es distribuyendo este mismo texto a lo largo de otro recuadro. Por ejemplo, este llegó hasta acá. Hago de nuevo un clic. Ah, ah, ah. Voy a sacar un poco más, no veo nada. Como que no me deja... Bueno, ya me lo crea automáticamente del otro lado. Con doble clic me hace el otro cuadro, pero yo quería darle el tamaño. Bueno, está bien. Entonces acá tengo el texto y me parece que esta información pertenece también a... Ah, me olvidé, son 4. Esto lo vamos a desplazar un poquitito más para el costado. Y acá, bueno, le voy a hacer doble clic, viste, considerando que no me deja dibujarlo. Y acá le voy a hacer la otra columna. Voy a seleccionar todo y desde acá puedo cambiarle y hacerlo un poco más angosto, cada una de las cajas. Para poder cambiarlo y que quede un poco más prolijo y no quede todo desarmado, podemos cambiarle lo que es la alineación de los elementos para que queden todos alineados en la parte superior. Ahora lo voy a estirar, como le hice un enter al final de cada bloque, entonces ahí los puedo reconocer más fácilmente dónde termina y dónde inicia cada uno de ellos. Entonces acá tengo las cajitas, las voy a seleccionar todas juntas y desde la opción de alinear quiero que se alineen en la parte superior, o sea, alinear arriba. No voy a elegir la opción de alinear ni de manera vertical ni la opción de alinear abajo porque cada una de las cajas tiene un tamaño distinto. Si yo por ejemplo lo selecciono y le digo, bueno, lo quiero alinear desde el centro, se va a distribuir teniendo como referencia los centros de cada una de las cajas. Si yo elijo la última opción para poder alinearlo en la parte inferior, ahí se alinea desde abajo. Entonces yo creo que se alinea utilizando la parte de arriba. Y acá, ahí lo tenemos y acá lo voy a achicar un poquito. Ahí está. Ahí ya lo tengo. Entonces, en una sola cajita, pegué el texto y después se fueron diseñando otras cajas de texto para ir conectándolas unas con otras.
No se olviden, a medida que van trabajando, de ir guardando para no perder el trabajo. Vamos a ponerle texto 1 y lo vamos a guardar. Después, en la parte superior donde están las marcas, el fondo es blanco, no hay problema. Yo puedo venir, traigo el logo, la achico para que entre más o menos dentro de esta columnita y puedo tener la foto acá. Pero ¿qué pasa si el día de mañana yo tengo que colocarle un fondo, ya sea un fondo sólido de un color o va a tener un fondo degradado, por ejemplo? Supongamos que tiene un degradado de colores. Más o menos como para que esté ahí. Y lo voy a mandar atrás de todo. Con las capas. Y esto enviar detrás. Ahí está. Entonces, si bien tiene un degradado leve, en esta sección, en esta parte, no nos vamos a dar cuenta que tiene un fondo blanco. Pero si yo le acerco un poquito, ahí ya empezamos a notar que se ve el fondo blanco de la imagen. Si traigo lo mismo. Y a mí me gustaría tener solamente lo que son los logos y los textos, sin el fondo. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer es un calco de imagen. Tengan en cuenta que, acá por ejemplo, caso de Puma, no hace falta que yo elija la opción de foto de alta fidelidad. Tranquilamente podría hacer uso de la opción de 3 colores, porque tenemos solamente blanco y negro. Una vez que ya lo tengo, ya elegí la opción del calco, ponemos a expandir y después clic derecho, desagrupar. Hacemos un clic afuera y ahí podemos ver que podemos eliminar el fondo blanco. Chuchis. Y ahí ya me quedó solamente lo que es el logo de Puma. Bueno, copyright, chuchis. Una vez que lo tienen, que le eliminaron el fondo, lo que yo les sugiero es que vuelvan a seleccionar todas las piezas juntas, vayan al menú objeto y lo agrupen. O le hacen clic derecho y eligen la opción de agrupar. Cosa de si en algún momento tienen que moverlo, no tengan que andar seleccionando de vuelta uno por uno cada uno de los elementos. Directamente cuando lo mueven, al estar todo agrupado, mueven todo junto. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo era para achicar la imagen sin que se deforme las imágenes de los logos? Cuando lo estás achicando, desde las esquinas, mantenés la tecla Shift presionada. Y siempre va a estar proporcional. No, de nada. Sí, un azul a celeste. Why not? Si no les sale algo, ya sea lo que es el texto o lo que es el calcado, me dicen y lo vuelvo a hacer, no hay ningún problema. Esto lo puedo borrar y lo puedo volver a hacer, no hay ningún inconveniente.
estoy viendo que con el tamaño 10, no sé, a lo mejor no vi qué tamaño tenía la hoja. Para el tamaño de la hoja, podés ir a la sección de ajustar documento, editar mesa de trabajo, y acá hay un botoncito que nos permite visualizar el tamaño. Por ejemplo, acá está en A4 por defecto, pero si yo le puse una medida específica, yo puedo visualizarlo desde acá y ahí me dice cuánto es que mide. Yo también la tengo en A4. Good. O también incluso desde ahí se puede ajustar y ¿Es en pasarlo A4? a A4. Yo lo tengo en A4. Ah, sí, yo también, pero no sé por qué. El tamaño de mi LED, yo tengo fuente Arial, tamaño 10. Sí. Bueno, voy a revisar bien el tamaño en la hoja. Profe, ¿cuánto medirá la hoja, la de que dice cronología? ¿El texto, el tamaño? Porque así, si lo llego a hacer así, porque si yo lo llego a hacer así, o sea, no me va a entrar para la foto. La del, la de la pelota. Eso después se puede ir cambiando. O sea, yo por ejemplo acá tengo todo, el texto todo entero. Si necesito ajustarlo, le voy cambiando más el tamaño. Por ejemplo, como dijiste vos, la foto de la pelota no va a entrar, entonces puedo cambiarlo. Y dice, bueno, en vez de ser tamaño 10, le puedo colocar un tamaño de 8. Y ahí voy cambiando el tamaño de las cajitas. Entonces ahora ya tengo más espacio para poder traer la imagen de la pelota. Ahí está, ahí está. Ah, tiene un interlineado distinto. Uy. Fíjense también el detalle del interlineado. Yo, por ejemplo, acá tengo este texto que está todo amontonado, pegadito, y este texto que es mucho más extenso que el resto. Entonces, en la sección de carácter, tiene que fijarse de si tiene un valor el interlineado, si está en automático. Por ejemplo, está en automático, pero le puedo colocar un valor. Acá, por ejemplo, Illustrator dice que acá le va a poner un interlineado de 12, de manera automática 12. En cambio este tiene un interlineado de, bueno, acá hace un rato lo decía, acá un interlineado de 9. Entonces yo tengo que asegurarme que todos tengan el mismo interlineado, el mismo valor, pues si no va a quedar desprolijo. Voy a poner un interlineado de 8, 10, un interlineado de 10. A ver acá.
Profe, ¿me podría volver a repetir eso de dividir los textos en tres? ¿Cómo ¿Sí? eso? No hay problema. Chau. Lo que hacemos primero es, en el documento original, te conviene separarlos por partes. Y después agarramos la herramienta de texto y dibujamos solamente la primera columna. Y acá lo pegamos. Y después lo que hacemos es lo siguiente. Te va a aparecer el icono, este rojito con el más adentro, que te indica que hay más información. Entonces, así como está, te posicionas dentro del recuadro y le haces doble clic para que te cree una caja de texto extra. Sí. Entonces, bueno, no me lo quiero hacer ahora. Antes lo hacía automático y ahora no lo hace. Ah, ahora sí. Bueno, me deja, ahora sí, ahí está. Ah. Entonces acá tenemos otra cajita. Y así las vas haciendo. Le haces doble clic. Fíjate en la parte de adentro, pues yo estoy haciendo clic en la parte de afuera, en la parte interna, le haces doble clic y te va haciendo automáticamente las otras columnas que faltan. Dale. Pero fíjate a ver si te sale. El calco en los... Hacerlo solamente en... Sí, se puede hacer. Pues no tiene mucho detalle. Aparte lo que es el de Adidas tiene un color distinto. Y el de Reebok también. El de Reebok acá está en color azul y tiene que estar en color negro. Así que sí o sí lo van a tener que calcar. Y acá tenemos el logo que dice Adidas y en el diseño terminado está solamente el logo sin la palabrita Adidas. Antes de calcarlo no se olviden de ir guardando. O sea, calcan uno y lo guardan. Calcan otro y lo guardan. Igualmente los diseños no les va a ser muy pesados porque son muy sencillitos. No tienen degradado ni nada.
el caso del logo de Adidas pueden que tengan que hacer alguna modificación al momento de calcarlo. Siempre tengan que corregir puntos, utilizan la herramienta de selección directa. Si tienen que eliminar los puntos, no se olviden que en la pluma tienen la opción de eliminar puntos de ancla. También tienen las líneas guías que les van a servir como referencia. En algunas ocasiones puede ser que no necesiten trabajar con la herramienta de selección directa, sino que también pueden trabajar con las opciones de busca trazos para poder cortar algunas partes del dibujo. Eso es lo que estoy haciendo. Exacto, pues, lo estaba modificando y digo, no, con la pluma va a ser más sencillo usar busca trazo y recortar. Y más prolijo. Y más rápido.
Si algo que no les sale o quieren consultar, no se olviden de preguntarme. No importa si es algo que yo ya expliqué. Si no lo entendieron, me lo vuelven a preguntar. Después, con respecto a la foto que se encuentra en la parte inferior, como ya les había comentado antes, pueden dejar la foto y después por encima pueden hacerle el resto de los diseños. Por ejemplo, si dibujo acá un recuadro, ahí ya estaría cortando parte de la foto. Esta es una opción. El tema es que la imagen, bueno, acá en mi caso, sobresale un poco de la hoja. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a hacer un recuadro por encima de la foto, más o menos a esta altura, un poco más para arriba, y voy a seleccionar el recuadro que voy a utilizar como contenedor y la foto que se encuentra en la parte inferior. Selecciono ambos elementos y desde el menú Objeto, Máscara de recorte, presiono en Crear. Y automáticamente ya tengo la foto solamente en ese pedacito. O si quiero, puedo hacer el recuadro que llegue hasta el borde de la hoja, que tenga los límites, supongamos que la foto es mucho más grande. Entonces también tengo mi recuadro que llega a los límites de mi documento. Marco todo. Máscara, recorte, crear. Lo que sí, el recuadro que funciona como contenedor tiene que estar sí o sí por encima de la foto. Entonces ahí mi foto no sobresale.
Después ese diseño, cuando lo estén finalizando, vamos a pasar al ejercicio, en vez del texto 2, el ciervo no hace falta que lo dibujen, yo les dejé la foto que después la tienen que calcar. Vamos a pasar al texto 3, Tai Chi. Así vemos otros detalles con respecto al texto para poder deformarlo. Y acá tenemos la opción para poder colocar un texto a lo largo de un trayecto. La foto no hace falta que la calquen. O sea, la trabajan tal cual como está, la traen y la utilizan. La imagen de las nubes es para colocarla dentro del texto utilizando la opción de máscaras de recorte. Acá tenemos relleno degradado. Acá tenemos el texto que está en una columnita y continúa en otra columna del costadito. Acá tenemos el texto que sigue el trayecto. Y lo que es el Tai Chi. Y este texto chiquitito que dice es mejor dominar un movimiento, bla, 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 bla. Estos dos les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, porque hay dos cositas que todavía no vimos con los textos. ¿Cómo se lleva eso del degradado, como que va desde arriba hacia abajo? Tenés que, una vez que ya conseguiste que el objeto tenga un degradado, por ejemplo acá está en el costado, yo ya se lo asigné desde las opciones de relleno que se encuentran acá en la parte inferior. Entonces, una vez que ya lo tenés puesto en la figura, vas al menú Ventana y abrís el panel Degradado. Desde acá, esta es una opción para modificarlo. Desde acá podés modificar el ángulo. Por ejemplo, acá si yo le pongo 90, ahí va cambiando la dirección. O menos 90. Esta es una opción para indicarle bien el ángulo. Si no, con el objeto seleccionado hay una herramienta, que es la herramienta degradado, donde vos haces un clic y acá podés generar y crear un degradado nuevo, que vaya, por ejemplo, desde acá y sin soltar arrastras hasta abajo. Entonces acá vos le das también la dirección. Pero acá para que quede derecho, lo que sí tenés que usar la tecla Shift, entonces ahí te queda derechito y no se mueve. Pero es mucho más sencillo desde el ángulo. Me voy agregando los otros textos. Yo ya empecé, ¿no? Había que empezar. Sí, sí. Ah, bien. Sí, el 2 queda de tarea.
No se olviden que para poder hacer el texto que está acá en el piecito, previamente, con pluma, vamos a hacer el recorrido. Bueno. Acá en la pioneta voy a poner el texto. Movimiento Tai Chi, para que haya algo escrito. Cuando tengan que hacer el texto que se encuentra acá en la pierna, fíjense que es como que el texto está corrido, como si la figura lo estuviera empujando. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Con pluma arman un trazado. Más o menos similar. Y después lo que tienen que hacer es seleccionar tanto el trazado como el texto. Y desde el menú Objeto hay una opción que dice ceñir el texto. Y elegimos la opción de crear. Y automáticamente el texto se va a estar adaptando a esta figura. Fíjense que lo estoy moviendo y se está adaptando como si lo estuviera empujando. Y después este trazado le voy a sacar el contorno. Y después para la palabra Tai Chi, en el panel superior, donde tenemos carácter, párrafo, hay un pequeño icono que nos va a permitir deformar el texto, que es exactamente igual al icono que tenía Photoshop. Siempre que usen estas opciones, recuerden de utilizar la opción de previsualizar para que cada cambio que vayan haciendo lo puedan visualizar sin ningún problema. Lo que tiene bueno las envolventes es que luego podemos seguir modificándolas.
y deformándolo un poquito más. Bueno, la fuente no va a quedar exactamente igual porque la fuente es distinta, pero sí podemos deformarlo.